Luego tenemos la zona capsular, que es donde se reúnen todos los fascículos. De ahí tenemos el tronco encefálico y por último tenemos nosotros la médula espinal. Entonces son todos los sectores o los lugares donde se pudiera lesionar la primera motoneurona. Entonces vamos a ver, en todo va a pasar lo mismo: hiperreflexia, copaminqui, que ya lo hemos conversado, hipertonía, que cuando es por daño de la primera motoneurona se llama espasticidad, y la atrofia por desuso, que es reversible. En todo va a pasar lo mismo, pero hay unas características que me permiten diferenciar en qué sector estoy. Por ejemplo, mire usted la zona cortical. Cuando yo hablo de la zona cortical es donde están más dispersas las células. Los cuerpos neuronales están más dispersos porque cuando provoco en el subcortical se van uniendo y en la capsular están súper unidos. Entonces, como en la zona cortical es donde están más dispersos, las lesiones no van a ser homogéneas. Recuerda usted que basado en el homúnculo motor de Penfield, la cara y los brazos yo lo tengo en la zona lateral, mientras que las piernas yo lo tengo en la zona interhemisférica. Entonces, en la zona cortical es donde está el homúnculo de Penfield. Por ende, cuando yo tengo una lesión cortical, el defecto neurológico va a ser heterogéneo. El brazo y la cara va a estar más lesionado que la pierna, y entonces la lesión va a estar a nivel lateral. O la pierna va a estar más lesionado que el brazo y la cara, por ende la lesión tiene que ser interhemisférica, va a ser heterogénea. Como el brazo y la pierna no están igual de lesionados, entonces hablamos de heterogénea. Cuando yo hablo de la zona subcortical, de la zona capsular, ya los axones se han conglomerado, por ende tienen algo en común. Tanto la zona subcortical como la zona capsular, la lesión es homogénea, o sea, la debilidad del brazo es igual a la debilidad de la pierna, no es heterogénea como en la zona cortical. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo diferenciar si la lesión de la primera motoneurona es a nivel subcortical o a nivel capsular? Porque hay algo, ¿se acuerdan cómo se llamaba el sistema que tiene que ver con el despertar y el dormir? Que lo hemos conversado de a poquito en gran mayoría de clases. La sustancia reticular. Entonces la sustancia reticular, que usted ya sabe que está aquí en el tronco, llega hacia la zona subcortical. Entonces en la zona subcortical, que no pasa en la capsular, yo voy a tener aquí sustancia reticular. Aquí es donde llega la sustancia reticular, a la zona subcortical. Entonces, la diferencia es que cuando yo tengo una lesión subcortical, yo tengo una primera motoneurona, pero más deterioro de conciencia. O sea, el paciente está con tendencia al sueño o está casi comatoso. A diferencia de la capsular, cuando yo tengo una capsular, el paciente tiene una primera motoneurona, pero sin compromiso de la conciencia. El paciente está despierto, levanta el brazo, no puedo, toca la pierna, no puedo, pero está totalmente consciente, conversa con usted, dialoga, le responde. En cambio, el paciente con subcortical tiene el efecto motor y usted habla con él, está como dormitado, está con compromiso de la conciencia. ¿Qué pasa cuando la lesión es en el tronco cerebral? ¿Qué se suma? ¿Qué hay en el tronco cerebral que no había en la corteza? Tenemos los núcleos de qué cosa? De los nervios craneales. Entonces, cuando yo tengo una lesión en el tronco, se va a sumar una lesión de nervios craneales, que no sucede en otro lado. Ahora, el compromiso del nervio craneal está presente, más el compromiso del cuerpo, porque hay un defecto motor, hay un síndrome de primera motoneurona. Entonces ahí se va a producir algo que se conocen como defectos motores cruzados o lesiones cruzadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que yo tengo un infarto a nivel del mesencéfalo del lado derecho. Entonces, aquí está el infarto, ¿no? Del lado, bueno, aquí está al lado izquierdo de la imagen, que el infarto está izquierdo. El lado izquierdo de la imagen. Si la lesión es del lado izquierdo, el defecto del cuerpo, ¿de qué lado va a estar? Del lado derecho, por la decusación del 85 al 90% de las fibras del fascículo cortico espinal, ¿verdad? Entonces, la lesión es izquierda, el defecto del cuerpo va a estar del lado derecho. Pero la lesión del nervio craneal va a estar del mismo lado de la lesión. Porque acuérdese usted que el nervio craneal lesionado no se cruza, la que se cruza es el fascículo cortico espinal. Entonces, si yo tengo una lesión izquierda, tengo un compromiso del cuerpo del lado derecho, pero el nervio craneal lesionado va a ser del mismo lado izquierdo. Por ende, yo tengo un defecto motor cruzado. ¿Por qué? Porque la parálisis de la cara es de un lado y la parálisis del cuerpo es del otro lado, está cruzado. Eso se llaman defectos motores cruzados o alternos, porque están alternando, uno acá y otro acá. Cuando yo tengo un paciente con defectos motores cruzados o alternos, la lesión está en el tronco, no hay otro lugar donde eso pase. Ahora usted va a decir, doctor,
¿Y qué nervio craneal va a estar lesionado? Depende. Pues si estamos en el mesencéfalo, ¿qué nervio craneal se lesionaría? ¿Cuáles son los nervios del mesencéfalo? El 2 no tiene nada que ver. 3 y 4. Del puente, 5, 6, 7 y 8. Y si el 8, porque puede tener lesiones también de los núcleos, ¿no? Y el bulbo, 9, 10, 11 y 12. Entonces, el paciente tiene un 12 derecho y un defecto motor del lado izquierdo del cuerpo. ¿Dónde está? ¿En el mesencéfalo, el puente o el bulbo? 12 derecho. En el bulbo, ¿de qué lado? ¿Del mismo lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Entonces, que tengo en mi bulbo, derecho. Si tengo un tercero izquierdo, ¿dónde está la lesión? Mesencéfalo, ¿de qué lado? Del lado izquierdo, el mismo lado del nervio craneal lesionado. ¿Ya? Y eso solamente pasa en el tronco. Si usted ve un paciente con defectos motores cruzados alternos, que no va a neurología, lo va a profundizar más, la lesión está en el tronco, no hay más lugar que hacerse. ¿Ya? Y por último, una lesión en la médula espinal, que ya mismo vamos a conversar de eso. Ahora, recapitulando lo que ya habíamos conversado, cuando la lesión era cortical, ¿cuál era la característica principal? ¿Era homogéneo o heterogéneo? Era heterogéneo. O sea, el paciente puede decir, doctor, el brazo no lo muevo para nada, el brazo no lo muevo para nada y la pierna la muevo un poquito. Es heterogéneo porque el brazo está recontra mal y la pierna no está tan mal. ¿Qué está peor? El brazo. Entonces, ¿dónde está la lesión? ¿Lateral o interhemisferio? En la cara lateral, ¿verdad? Ahora, recuerde usted que eso lo vamos a ver un poquito mejor cuando hagamos vascularización. Recuerde usted, si no se lo digo yo, que por la cara lateral pasa la arteria cerebral media y por la parte interhemisférica pasa la arteria cerebral anterior. O sea, si yo digo que la lesión está en la cara lateral y el problema es de un vaso, va a ser de la cerebral media. Si yo digo que la lesión está a nivel interhemisférico y el problema es un vaso, el que pasa por ahí es la cerebral anterior. Incluso si yo tengo un infarto cerebral y que el paciente tiene la pierna, no la mueve, y el brazo no mueve algo, usted dice la pierna. ¿Dónde está la pierna? Interhemisférico. ¿Qué arteria pasa por ahí? La cerebral anterior. Entonces el infarto es de la cerebral anterior. Este es el que estoy tratando, este es el problema. Ahora, recapitulemos lo que ya habíamos conversado. Dijimos que cuando yo tengo lesiones por encima del tronco, o sea, cortical, subcortical o capsular, ¿va a haber lesiones de nervios craneales? Quedamos que no, salvo dos excepciones, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nervios craneales, el fascículo córtico nuclear reticulado o el córtico vulvar, baja y manda señal al mismo lado y al lado contrario. Entonces, si se dañaba este lado, el lado contrario le iba a compensar. Pero habían dos excepciones. La una excepción era el epicardio inferior para el nervio facial y la otra excepción era la parte inferior de la lengua, ¿no? Que creo que por aquí puse. Este es el gráfico que ya habíamos puesto. No, la una excepción es la hemicara inferior, ¿ya? Es la hemicara inferior. Y la otra excepción era el geniogloso para la lengua. Entonces, recapitulando, veamos nosotros. El nervio facial, que es el que más se lesiona, el que más usted va a ver lesionado, puede dañarse en tres lugares. Uno, en el núcleo. ¿Dónde está el núcleo? En el puente. Usted ya sabe, porque el nacimiento del facial es en el puente. Pero también se puede dañar por encima del núcleo. Acuérdense usted, en la corteza cerebral. Eso se va a llamar supranuclear. O también se puede dañar después, cuando ya va saliendo hacia la cara. Eso se va a llamar infranuclear, que es la más frecuente. Entonces vamos a ver la característica de esta de la infranuclear, que es la más frecuente, la que quizás algún familiar suyo lo ha tenido, algún conocido, quizás usted mismo ha tenido parálisis facial. Eso es muy frecuente, lo va a ver en el camino de la vida. Entonces, ¿cuál es la característica? Miren, la lesión se encuentra aquí en la parte periférica, por eso le llaman infranuclear, porque es después del núcleo, sale hacia la cara. Entonces yo voy a tener compromiso de la rama superior con rojo y también de la rama inferior con azul. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dañada la rama superior del nervio facial? Este es el lado sano. Usted le va a decir, señor, cierra los ojitos. Lo cierra normal. El lado derecho no lo puede cerrar, porque el nervio facial es el que provoca el cierre palpebral. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, con el gráfico de acá, el paciente aquí cierra el ojo de manera normal, pero acá no lo puede cerrar. ¿Y por qué se pone todo eso blanco? Porque no cierra el párpado por el globo ocular, si rota hacia arriba. Cuando cerramos los ojos, el globo ocular rota hacia arriba, solo que usted no lo ve porque está el párpado tapando. ¿Ya? Por eso cuando alguien te ve entre dormido, pues se queda poseído ahí se le ve el esclero, porque el globo ocular rota. Esa es la característica del globo ocular. Entonces, este chico no puede cerrar el párpado, pero el globo ocular sí rota, porque el globo ocular no rota por el facial, se rota por otro nervio. Entonces se queda viendo solamente la parte blanca, se llama un signo de Bailey. Entonces, eso es característica de que la rama superior está dañada.
Aparte usted dice arrugue la frente, le arruga un lado, le arruga el otro. Y la hemicara inferior, la característica es que la boca se desvía. ¿Hacia dónde se desviaba la boca? ¿Hacia el lado sano o hacia el lado afecto? Hacia el lado sano, ¿no? Porque el lado sano cada uno ala hacia sí. Entonces mire, la boca de este cristiano se va a dirigir hacia acá, porque la parálisis facial está de este lado, de la izquierda. Y esa es una característica de parálisis facial de lesión de rama superior y rama inferior. Entonces, ¿cuándo se lesionan ambas ramas? En la infranuclear y en la nuclear. ¿Cuál es la diferencia? Aquí usted cree que va a estar comprometida la vía piramidal, por ejemplo. No, ¿por qué? Porque la vía piramidal pasa en el sistema nervioso central. O sea, pasa por aquí la vía piramidal. Y la lesión es periférica. La vía piramidal nunca llega al sistema nervioso periférico. Él no sale del sistema nervioso central. Entonces, no va a haber defecto motor. Si no hay defecto motor y compromete mi cara superior y mi cara inferior, es el infranuclear. El infranuclear es benigno en su gran mayoría de los casos. No lo tiene que hospitalizar, no le tiene que hacer tomografía. ¿Le va a salir algo en la tomografía? No, pues. Tomografía me sale algo del cerebro, yo tengo el trayecto periférico, esto no lo veo en la tomografía. Entonces usted no le tiene que ver tomografía, no lo tiene que hospitalizar, le tiene que tranquilizar a sus pacientes, pero para eso necesita tener características que le digan que esa lesión no es mala, no lo va a matar, no es un infarto. Característica número 1, que comprometa tanto la rama superior como la rama inferior. ¿Cómo lo sé? No puede cerrar el párpado, no me arruga la frente. Cara inferior, desvía la boca. ¿Y cuál es la otra característica? Que no me haga defecto motor. Entonces, la parálisis facial infranuclear después del núcleo, el paciente compromete en mi cara superior, en mi cara inferior y las extremidades también. Usted ya sabe, si le llega a un conocido amigo suyo, tengo parálisis facial, derrame facial, que dice probablemente también. ¿Crees tú que tenga que preocuparme? ¿Será un infarto cerebral? ¿Tengo algún problema? Le mide mi cara superior y mi cara inferior. Si está en los dos, se dice, bueno, eso es bueno. ¿Y qué es lo otro? Que mueve las extremidades. Si mueve las extremidades, entonces quiere decir que es infranuclear y usted no tiene que preocuparse. Se le da medicamentos para regular complejo B y otros fármacos, etc. Pero por lo menos ya usted tiene algo que responder. Esta nuclear lo vamos a conversar después, cuando veamos síndrome de tronco en 2 clases. Vamos a ver la supranuclear. La supranuclear es cuando se halla por encima del núcleo. Es decir, cortical, subcortical o capsular. Cualquiera de esos tres me puede dar una supranuclear. Primera característica, hay una lesión cerebral. Y si hay una lesión cerebral, evidentemente va a haber un compromiso de la vía piramidal, porque estoy dañando la parte, ahí sí estoy dañando el sistema nervioso central. O sea, este paciente tiene una lesión derecha, evidentemente va a tener un defecto motor del hemicuerpo izquierdo. Por eso tiene que valorar el defecto motor. Si ve defecto motor, ya usted dice algo le está pasando. Esto sí es grave, tomografía, resonancia, qué sé yo, tumor, hemorragia. Ahora, ¿cómo es el compromiso de la cara? Acuérdense usted. ¿Cuál era la que tenía solamente una representación, que no era bilateral como la gran mayoría de fascículos vinculados? ¿La hemicara superior o la hemicara inferior? ¿Cuál era la que tenía solo un fascículo? No tenía bilateral. ¿La hemicara superior o la inferior? La inferior. Entonces, la inferior solo tiene un fascículo. La superior no va a tener problema. Entonces, por ejemplo, la lesión está del lado derecho. Vamos a ver cómo estaría la hemicara superior del mismo lado derecho. El rojito, no todos son iguales. Rojo, este lado está dañado, pero este lado lo va a compensar. Y lo mismo sería con los dos lados. ¿Ya? El inferior, por ejemplo, del mismo lado, miren que la lesión es derecha, ¿no? Vamos a dibujar el fascículo inferior del mismo lado de la lesión. Sería más o menos aquí. Este llega acá al núcleo. Y a nivel supranuclear, ¿de dónde recibe fibra? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del lado contrario, no solo del lado contrario. Ese es el problema del hemicara inferior, del lado contrario. El lado contrario está bien, porque la lesión está de este lado. Entonces no va a haber ningún problema en este hemicara ni en las dos hemicaras superiores. ¿Cuál va a ser el problema? La hemicara inferior del lado contrario de la lesión. Porque mire usted, sigo el trayecto con celeste, mire, sigo el trayecto, recibe fibras del lado contrario, que es la que yo acabo de lesionar, del lado derecho. Entonces, esta hemicara de aquí, la hemicara inferior, del lado contrario de la lesión, es la que se me va a ver afectada. Entonces, esta hemicara de aquí es la que se va a ver afectada. Y por ende, si esta está afectada y esta está bien, la cara se va a dirigir hacia allá, ¿verdad? Se dirige siempre hacia el lado sano, como ya lo hemos conversado. Pero dése cuenta que, por ejemplo, aquí donde está la lesión, del lado izquierdo o del lado derecho. Del lado izquierdo. ¿Y dónde está el defecto? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del mismo lado izquierdo, ¿verdad?
del mismo lado izquierdo, o sea, lesión izquierda, manifestación clínica izquierda. Pero, por ejemplo, acá, esto lo vemos después, por ejemplo, acá, ¿de qué lado está la lesión? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. ¿Y dónde está la manifestación? Del lado izquierdo. ¿Sí ve? Es cruzado también. Y el defecto motor del cuerpo también está del lado izquierdo. Se ve como aquí no es un defecto motor cruzado, porque la lesión del nervio craneal y la lesión del cuerpo son del mismo lado, a diferencia de cuando suceden las lesiones en el tronco. En el tronco es un lado la de la cara y del otro lado la del cuerpo. Aquí la lesión de la cara es derecha, bueno, izquierda para verlo de su lado izquierda, y la lesión del cuerpo también es izquierda. Esto ya sería un defecto motor directo. Entonces, los defectos motores cruzados, ¿dónde los veo? Cuando se lesiona la vía piramidal, ¿en qué parte? En el tronco encefálico. En cambio, cuando yo tengo lesiones supranucleares en el cerebro, corteza, subcorteza o cápsula, yo voy a tener defectos motores directos. Defecto motor directo, eso es cerebro. Corteza, subcorteza o cápsula. Cruzados, eso es tronco encefálico. Eso siempre va a ser así, no hay cómo cambiar. ¿Ya? Mire cómo la lengua pasaría algo medianamente igual, ¿no? Porque acuérdense que con la lengua tenemos nosotros al genio gloso. Entonces, si yo me infarto, esta parte de aquí sería, ¿no? Sería, si yo me infarto esta parte de aquí, por ejemplo. Si yo me infarto este lado de acá, el lado derecho, entonces aquí mire usted, se lesionaría el genio gloso de este lado. Y por ende el que predomina es la lengua del lado contrario, el genio gloso contrario, y en este caso el paciente mueve la lengua hacia dónde? Mueve la lengua hacia el lado sano, ¿sí ven? Porque estoy lesionando el genio gloso derecho, el lado derecho del cerebro, que inerva la parte izquierda y me daña el genio gloso izquierdo. Por ende me predomina el genio gloso derecho y la lengua me la desvía hacia el lado sano, que señala dónde está el lado sano y por ende el lado contrario de la lesión. ¿Ya? Eso con el genio gloso no se ve tanto, porque el genio gloso sí puede compensar después de su lesión, pero la del nervio facial eso usted la va a ver sí o sí. En el transcurso de su vida usted va a ver una parálisis que se supranuclear y tiene que aprender a identificar. Ahora, ¿qué pasa con lesiones de la médula? En vía piramidal. Cuando yo tengo lesión de médula en vía piramidal, por ejemplo, no van a haber defectos motores directos porque eso es en el cerebro, no van a haber cruzados porque eso es en el tronco encefálico, no hay compromiso del nervio craneal por estar en la médula. Pero hay unas cositas, por ejemplo la médula, que ya veremos después que puede pasar, pero generalmente la médula es difícil que se dañe por partecitas, aunque no es imposible, ya vamos a ver cuándo se daña por partes. Entonces, cuando yo tengo la médula, recuerde usted que la médula, ¿hasta qué nivel vertebral llega máximo? Hasta el L1, borde superior del L2 a lo mucho, ¿no? Entonces, nosotros lo ponemos aquí más o menos, entre el L1 y el L2, hasta aquí llega la médula. O sea, lo que yo podría decir es que a nivel cervical y torácico yo tengo médula, pero a nivel lumbar prácticamente ya no tengo médula, porque es arribita, casi nada, ¿no? Incluso ya está el cono y todo, ya no hay una médula como tal. Entonces, cuando yo tengo una lesión cervical, la lesión cervical, me compromete y me daña todo de aquí hacia abajo. Es decir, el paciente se queda tetraparéntico, tetrapléjico, no puede mover las 4 extremidades. Entonces, si él tiene una primera motoneurona y no mueve las 4 extremidades, usted dice la lesión es cervical. Si el paciente tiene en cambio una lesión torácica, le comprime el tórax, ¿qué no va a mover? ¿Las 4 extremidades o las piernas o los brazos? ¿Qué usted piensa? Si aquí está la lesión torácica, ¿qué no mueve? Pero los brazos no tienen nada que ver. Los brazos salen de cervical. Por eso cuando era cervical compromete a los brazos. Los brazos sí los va a poder mover, porque la parte cervical no hay problema, el problema es torácico. Entonces lo que no mueve es de aquí para abajo. No mueve abdomen, eso casi como le dije, no lo evaluamos, lo que no mueve son las piernas. O tiene dificultad para mover las piernas, parece paraplegia que le llamamos nosotros. Pero cuando yo tengo una lesión lumbar más baja, también el paciente no puede mover las piernas. O sea, cuando yo tengo cervical no mueve las 4 extremidades.
Cuando yo tengo torácica y lumbar, no mueve las extremidades inferiores. Hay forma de diferenciar si la lesión es de tórax o si la lesión es de lumbar. Sí se podría. Hay que esperar unas cuantas cosas que luego se lo va a afinar, pero sí se podría. Porque cuando yo tengo una lesión torácica, ¿qué comprimo? ¿Médula o raíces? Médula, porque todavía hay médula, ¿no? La médula cabe en el eúnimo, entonces comprimo médula. Cuando yo comprimo la médula, mire aquí la médula, y miren como lo primero que yo daño es el fascículo córtico espinal lateral. Es decir, cuando yo comprimo tórax, tengo una paraplegia, pero con síndrome de primera motoneurosis. Es una paraplegia, un defecto motor en las extremidades inferiores con reflejos aumentados, hipertonía y atrofia. Pero cuando yo tengo una lesión a nivel lumbar, ¿qué comprimo yo? ¿Médula o raíces? Ya raíces, porque ya hay cono y raíces. Y acuérdese usted que la raíz es el axón de la segunda motoneurona. Ese nervio que es de esa cola de caballo, caulequina, es el axón de la segunda motoneurona. Ya no hay médula ahí. Entonces ya esto ya no tengo. Por ende, cuando yo tengo una compresión a nivel lumbar, como me comprime los axones de la segunda motoneurona, me va a dar un defecto motor en las extremidades inferiores más segunda motoneurona. Hipoarreflexia, hipoatonía y atrofia por denervación. Así yo diferencio un defecto motor en las extremidades inferiores de tórax versus lumbar. ¿Estamos acá? Hablemos un poquito de los síndromes medulares. ¿Qué pasa para la lesión netamente en la médula? Entonces la médula realmente es difícil que se lesione por partes, pero bueno, sí es posible y por eso hay que verlo. Entonces, primero tenemos que recordar la neuroanatomía. Este rojito que ustedes ven aquí a los lados es la vía piramidal. ¿Ya? Que acuérdense usted que aquí ya se decusó, que es la que me interesa, el córtico espinal lateral. El anterior no es tan importante, por lo menos para él. Me interesa este de aquí que ya está decusado, o sea, sus fibras ya van a salir del mismo lado. Me interesa también recordar el cordón posterior. El cordón posterior, mire usted que aquí también no se ha decusado. En la médula no se decusa el cordón. El cordón asciende, llega a los núcleos en el bulbo y por encima del bulbo es cuando se cruza. Entonces aquí el cordón posterior tampoco se decusa. Entender, si yo digo vía piramidal no se decusa, quiere decir que si se daña se va a manifestar del mismo lado. Cordón posterior, como no se decusa en la médula, si se daña se va a manifestar del mismo lado. El único fascículo o los únicos fascículos que sí se decusan en la médula son los espinotalámicos. Entonces recuerda usted que tenemos al espinotalámico lateral, al espinotalámico anterior de un lado y del otro, que son los únicos que se decusan en la médula. El lateral pasa por el canal central de la médula y el anterior pasa más abajo. Pero el único fascículo que sí se decusa en la médula de los tres que estamos conversando es los espinotalámicos. Acuérdense ustedes, ¿no? Que subían cruzados. Entonces, basándose en esa premisa, recordemos lesiones. Por ejemplo, tengo una lesión centromedular. Se dañó el centro de la médula. Pero usted que en el centro de la médula hay un canalito por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que es el vestigio del tubo neural. Usted ya lo conoce por su profundo conocimiento de genes. Ahí tiene que estar el tubo neural. Ese queda un vestigio ínfimo. Recontra que chiquitito. Pero ahí se puede alojar un tumor, por ejemplo, que es lo más frecuente. Entonces el tumor nace ahí y me dilata esa zona. Ahí sí me hace un huecote, un hueco grandote, me lo puede dilatar. Entonces, esta es una lesión centromedular, porque está dañado el centro de la médula. Entonces, ¿cuál es el fascículo que se acerca más al centro de la médula? ¿Qué fascículo? Espinotalámico, ¿cuál? El lateral, es el que está más cerca, ¿no? Un poquito más allá del anterior. Entonces, cuando yo tengo un síndrome centromedular, lo primero que va a pasar es que se daña el espinotalámico lateral. ¿Y cuál es la función del espinotalámico lateral? La sensibilidad térmica y dolorosa. Térmica y dolorosa. Entonces, lo primero que va a tener el paciente es trastorno de temperatura y dolor. Dice, doctor, yo me quedé con la plancha la otra vez y no sentí nada. Doctor, agarro hielo y no siento la temperatura. Doctor, y la otra vez alguien me pellizcó hasta sangre, me sacó y no tengo dolor. ¿Ya? Usted le evalúa, qué sé yo, la profunda, no sé, otro tipo de sensibilidad y todo está bien. La parte motora no hay ningún problema. ¿Y a qué predominio usted cree? ¿De extremidades superiores o inferiores? ¿Cuál sería el primero que se afecta? Las que están más a mediales. ¿Cuáles son las fibras que van más a mediales? ¿Los brazos o las piernas? No, eso se lo pregunté
Entonces, el primero que se va a comprometer es la sensibilidad térmica y dolorosa de los brazos, porque los brazos suben por medial en los espinotalámicos. Si la lesión crece más, el paciente no se da cuenta, puede ya comprometer las piernas. Si crece más, me puede coger ya los espinotalámicos anteriores, ya comprometerme el tacto, o puede ya crear una total dilatación y dañarme toda la médula. O sea, pero inicia con una alteración de la temperatura y del dolor en las extremidades superiores por la representación somatotópica que hemos conversado. ¿Estamos bien? ¿Dónde más se puede lesionar la médula? Por ejemplo, se puede lesionar el cordón posterior. El cordón posterior de un lado, o se puede dañar el cordón posterior de los dos lados. Lo más frecuente es que se dañen los dos lados. Entonces, causas. ¿Qué me puede dañar el cordón posterior? Una causa no muy frecuente sería un infarto de la arteria que nutre el cordón posterior. Hay una arteria que está acá, que es la arteria espinal posterior derecha, y otra que es la espinal posterior izquierda. La derecha nutre el cordón posterior derecho, la izquierda nutre el cordón posterior izquierdo. Si se infarta la derecha, me daña el cordón posterior derecho. Si se infarta la izquierda, me daña el cordón posterior izquierdo. Si se infartan las dos, me dañan los dos. ¿Ya? Otra causa, el déficit de vitamina. Atiende acá porque se paró sin permiso. Ya, mire para acá. Otra causa puede ser, por ejemplo, el déficit de vitamina B12. ¿Ya? Déficit de vitamina B12. Otro ejemplo que en teoría ya no existe, pero en la vida real puede pasar, es la sífilis. La sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual que ustedes han escuchado, quizás han estudiado. Esta enfermedad, si no se cura, no se trata a tiempo, puede quedar como que silente. Después de años, 15, 20 años, puede dar una lesión neurológica, puede alterar el cerebro y provocar una demencia, el paciente se pone como loquito, o me puede dañar el cordón posterior. Cuando la sífilis tardía me daña el cordón posterior, a eso se llama tabes dorsal. Entonces, el tabes dorsal es la lesión del cordón posterior por sífilis. Tabes dorsal. Lesión del cordón posterior por sífilis es tabes dorsal. El resto es lesión del cordón posterior, que no se confunde. Tabes es solo por sífilis. El resto es lesión del cordón posterior. Infarto, déficit de vitamina B12 u otra causa que usted vaya a leer por ahí, eso es lesión del cordón posterior. Tabes dorsal es solo por sífilis. Ya, que le quede claro. En teoría, como le digo, en teoría el sífilis es una enfermedad que verdad que no es frecuente, es muy frecuente, pero es de fácil tratamiento, es muy fácil de tratarla. Pero bueno, igual existen estos tabú y todo ese tipo de cosas con respecto a los temas de la sexualidad. Puede ser que por eso el paciente lo deje pasar, piense que todo se acabó, cuando realmente está inactiva el treponema, que luego aparece y le provoca un tabas. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación? Primero, que la manifestación va a ser del mismo lado o del lado contrario, si es que tengo lesión de uno solo. Del mismo lado, recuerden que se cruza en el bulbo. Si no se cruza en la médula, la manifestación es del mismo lado. No se estrese con eso. Si no se cruza en la médula, la manifestación es del mismo lado. ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener alteración de la función. ¿Cuáles son funciones del cordón posterior? Vibración. ¿Cuál? Reconocer conscientemente las partes del cuerpo. ¿Qué más? El tacto fino. ¿Ya? ¿Qué más? Pesos y vibración, que ya dijo la señorita. Peso y presión, ¿no? Peso, presiones, vibración y el tacto fino y la propiocepción consciente. Entonces, todo eso lo pierde. Si lo pierde solo del lado derecho, está dañado el cordón posterior derecho. Si lo pierde solo del lado izquierdo, está dañado el cordón posterior izquierdo. Si lo pierde de ambos lados, están dañados ambos cordones. Y ellos hacen una marcha que se llama la marcha cordonal posterior, por ejemplo, marcha tabética, si es que es por tabes. Y el paciente dice que cuando camina, como él no tiene propiocepción consciente, no sabe dónde están sus pies. Caminar, tiene que mirar sus pies. Si él no mira sus pies, se cae. Pues dice que las muletas del paciente con lesión del cordón posterior son sus ojos, porque si no lo ve, se cae. Así como alguien que no tiene muletas también se cae. Usted lo va a leer cuando le hacen biología. Entonces, en la marcha del paciente cordonal posterior, la marcha tabética también le dicen, porque nombra mucho al tabe, pero no se confunda, el tabe es solo por sí. ¿Ya? Entonces tengo otro que se daña, bueno, y
gráfico tiene que ser más amplio, es más hacia acá, ¿no? Lo único que queda vivo es el cordón posterior, ahí como que la bonita no ayudó mucho, ¿ya? Entonces lo único que queda vivo es el cordón posterior, que se llama el síndrome medular anterior, o sea, una lesión medular anterior, porque está dañada la arteria medular anterior. Así como había una arteria medular posterior que nutría el cordón posterior,